Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Con este tiempo cambiante, de repente a la mañana, las mañanas frescas y las tardes así cálidas, ¿no? Suena lindo cuando uno lo dice, pero bueno, es lo que está pasando. Estamos en un momento de transición, entrando en el otoño. Y bueno, ya viene la estación de las hojas amarillas y de los árboles así que se van pelando. Y parece, qué sé yo, una estación de tristeza, de nostalgia, ¿no? Los colores. Pero depende cómo estemos nosotros. Tiene que haber una transición siempre. Siempre hay situaciones que se van terminando y otras que empiezan. No hay nada que se quede, que se corte definitivamente, ¿no? Esta es una época, y estos días sobre todo, donde ya se está terminando obviamente el verano y ya se termina y el otoño empieza, ¿no? Y nosotros en la vida también tenemos esas situaciones, momentos de cambio, momentos inclusive, digamos, en un tiempo más breve, a veces en días o en momentos en un mismo día también, en que nos tornamos de una manera o de otra. Sí, y también hoy no sabía mucho bien qué traer, algún tema específico. Y hojeando así a Eckhart Tolle, que lo tenemos muchas veces, lo mencionamos bastante, a raíz de que el año pasado hicimos un seminario vivencial, ¿no? Muy lindo. Y que este año, probablemente ya ahora en abril, después de Semana Santa, cuando empecemos con las actividades, es probable que lo retomemos, ¿no? Por supuesto lo continuaremos. Pero hoy estaba mirando una cosa interesante, que es cuando uno, a ver cómo explicarlo, cuando uno siente profundamente en algún momento dentro de uno mismo que eso es así, que las cosas son de esa manera. Uno tiene como la certeza de que las cosas son cuando las siente, ¿no es cierto? Como si eso fuera, sin un proceso de entendimiento lógico, sin un razonamiento, sin una búsqueda mental, sino directamente, es como si fuese, no sé, una revelación que uno siente y que por algún motivo lo acepta, lo toma como es. Y entonces eso es muy importante, la sensación interna. Hay una frase, creo que de Einstein, que dice que el conocimiento intuitivo es sagrado y que el conocimiento racional es su fiel sirviente, dice un poco irónicamente, ¿no es cierto? Y dice, y vivimos un mundo donde elogiamos al sirviente y nos olvidamos del regalo que tenemos, ¿no? De la intuición, del sentimiento. Y hoy quería hablar un poco de esas cosas que siempre están presentes y que son la base para mí en algún momento de nuestra verdad, de nuestra autenticidad, de ser quienes somos, ¿no? Por eso me gusta mucho lo que plantea Eckhart Tolle, de conocerse a uno mismo, que es lo que planteaba Sócrates hace miles de años. Y entonces ese proceso de conocerse por dentro, ¿no es cierto?, de saber quién es uno. Creo que esa es la búsqueda final, lo que se llama la iluminación, el encuentro con uno mismo, ¿no? Con el ser interior, con lo que uno es realmente. Y bueno, y estamos, es difícil, porque todo nuestro mundo, y sobre todo en la parte del planeta que vivimos, se basa en las formas, en lo externo, ¿no? En todo lo que no es. Entonces, precisamente la esencia, ¿no? Entonces, este libro, me recuerda mucho eso. Y plantea la importancia de sentirse uno coherente con uno mismo y sobre todo en el momento actual. Y eso, por un lado, ¿no?, digamos, del tema de sentir que uno es auténtico, la presencia de uno, ¿no?, fundamental, está muy cercano al conocimiento. Uno, cuando se coloca en esa situación, no de querer saber todo, de informarse de todo, sino quedarse quieto en el lugar en que está, aceptarse uno mismo, aceptar el silencio,
y aceptar el no saber. El no saber, sí el comprender. Por ahí saber, no sé si es importante, por ahí lo es para muchos, pero es una cosa de acumulación, de conceptos, de información, de conocimiento, pero no hacia la calidad del ser humano. Hoy casualmente, no sé, se habla mucho a raíz del Papa argentino ahora, ¿no? De Bergoglio. Se habla mucho de la búsqueda del ser humano de una etapa anterior, de una etapa más humilde, más tranquila, más ligada, digamos, a tener un vínculo así con la naturaleza y con el prójimo. Y ser más humilde, tener menos equipaje, menos ostentación. Pero eso, más que una receta religiosa, tiene que ser una manera de ver la vida, ¿no? De no creer que las cosas, porque uno está mal en un momento, todo se vino abajo, o al revés, que si uno está pasando un momento más o menos bueno, que ya cree que es todo. No. Admitir siempre esta cosa que decíamos del otoño y del verano, que son permanentes cambios y transiciones, pero que el eje fundamental es uno mismo de uno. Entonces no tiene necesidad de buscar afuera las cosas, ¿no? En la medida en que nosotros nos acostumbramos más a hacer una especie de, no de autoanálisis, porque sería una actitud, digamos, analítica, qué sé yo, distinta, ¿no? Escudriñadora, digamos, pero no, es directamente sentir, tomarlo como es y disfrutarlo, y quedarse tranquilo. Bueno, hoy también había traído un poema de Drummond de Andrade, que es un gran poeta brasileño, ¿no es cierto? Carlos Drummond de Andrade, muy conocido, pero que acá ya lo hemos traído este poema hace mucho, y hoy lo rescaté, porque tiene, aparte de la belleza en sí misma del poema, tiene un mensaje también muy importante, que también tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Un poco la búsqueda, mejor dicho, el alejarse de todo el barullo, de toda la ostentación, los ruidos, la tecnología, el barullo, la confusión, la no identidad, y de repente buscar en alguna hojita perdida, en alguna ramita, en este caso una flor. Y el poema de Drummond de Andrade es muy bonito porque dice eso, y fíjense cómo lo manifiesta. Él dice: una flor nació en la calle. Pasan de largo los autos, los ómnibus. Una flor todavía naciente elude la policía, rompe el asfalto. Se hace un completo silencio, se paralizan los negocios. Garantizo que una flor nació. Su color no se percibe, sus pétalos no se abren, su nombre no está en los libros. Es fea, pero es realmente una flor. Me siento en el suelo de la capital del país a las 5 de la tarde y lentamente paso mi mano por esa forma insegura. Es fea, pero es una flor. Perforó el asfalto, el tedio, el enojo, el odio. Drummond de Andrade, precioso. Pero tiene que ver un poco con esa necesidad que tenemos de que florezcan aspectos nuestros en algún momento, nos saquen de esta cosa gris y monótona y repetida, ¿no? y mediocre, y que podamos de alguna manera recuperar esa alegría, esa sensación de que todavía se puede volver a nacer. Volver a nacer, fíjense, ¿no? Hay un ejercicio que el grupo, que cuando lo hacemos en el taller, que se llama Renacimiento precisamente, que es un ejercicio muy movilizador, por supuesto, que se hace casi al final del taller, y donde una persona puede hacer el ejercicio de volver a nacer, así, pero no como una expresión de deseo, o como una frase, sino materialmente, ¿no? Claro, no igual, pero sí se arma toda una estructura de un útero y la persona pasa por el medio y sale por el otro lado, y lo reciben algunos compañeros que él los buscó para que sean sus padres, que los reciben,
Y hay toda una vivencia muy profunda, porque tiene que pasar entre los cuerpos, es muy, muy importante. Y entonces esa sensación de que se puede, es simbólico, por supuesto, simbólicamente, que uno puede volver a nacer, o que uno puede, tener las posibilidades de hacer todo lo que no pudo, todo lo que no se atrevió, tuvo miedo, o las creencias que le decían que él no puede. Entonces tiene un sentido simbólico de que hay un potencial y que eso todavía se puede hacer, que todo es posible. Y entonces el renacer, ¿no es cierto? Eckhart Tolle habla de morir antes. Él dice, bueno, que viene a ser, tiene que ver con el cambio, ¿no? O sea, de que la idea es aprender a morir antes de morir. O sea, antes de morir físicamente, tener la posibilidad de cambiar. Morir es cambiar. Es un cambio. Por ejemplo, quiere decir que se termina algo y empieza otra cosa. Hay una carta en el tarot que es la muerte, la carta del caballero a un esqueleto o una calavera que va arriba de un caballo. Y esa carta, si sale, digamos, con el hombre, la calavera arriba y el caballo abajo, es buena. Es buena porque quiere decir que es un cambio lo que le espera al que tiró la carta, digamos, ¿no? En cambio, si sale invertida ya es un poquito más, la cosa se pone un poco mal, puede ser alguna enfermedad, alguna situación. Pero fíjense cómo él lo plantea, ¿no? Él dice, morir antes de morir, o sea, que antes de terminar la existencia, por lo menos física y material, la persona tiene que lograr hacer lo que no se atrevió, lo que no pudo, lo que no quiso. Pero bueno, eso también sería importante. Entonces, bueno, esto sería un poco la idea, ¿no? Entonces, cuando se siente eso, dice Eckhart Tolle, ¿no? No, eso no viene de afuera, es una auténtica fuente interior que tenemos. Y cuando viene así, no contiene ninguna, como decíamos, ninguna explicación, ninguna teoría o nada. Es la experiencia interior. Y dice Eckhart Tolle, y si a veces hablo violentamente, dice, o sea, se pone énfasis en la cosa, dice, lo hago para pasar a través de capas pesadas de resistencia mental, que le dicen que no, que eso no va, que no se atreva, que se quede donde está. Y para alcanzar aquel lugar interior, dice él, donde usted ya sabe, como yo sé, y donde la verdad se reconoce simplemente al oírla, cuando es oída. Hay entonces un sentimiento de exaltación y de vivacidad, cuando algo dentro de usted dice, sí, sé que eso es verdad. Cuando a veces sentimos eso, uno dice, bueno, lo imaginaba, lo palpitaba, lo intuía, pero es así, la cosa viene desde adentro, muy importante. Bueno, y escucharlo, esas cosas hay que escucharlas, no digamos, desecharlas o no esto, cómo se me va a ocurrir tal cosa, ¿no? Recuerden siempre que los que llegaron a descubrir algo o inventaron algo nuevo o fueron precursores en esta aventura de la vida, de la humanidad, fueron los que dijeron que no los que dijeron que sí. Los que dijeron que no, que muchos fueron quedando en el camino, ¿no? Y es la historia de los Galileos, de los Leonardos, ¿no? Y entonces esos fueron los que iluminaron el camino. Y no eran los que iban atrás todos juntos diciendo que sí, siempre, no. Son los que plantearon que hay cosas que no hay que tomarlas así, como una especie de rebaño, ¿no? Entonces es importante. Muchas veces el miedo nos frena. El miedo es terrible, porque se construye todo un sistema de educación y un sistema familiar basado en eso, en determinadas jerarquías que pueden y otros que no pueden, o si no en situaciones donde ya de entrada la enseñanza es de seguir un camino determinado que ya lo hicieron los mayores, y entonces son los mismos caminos. Las personas somos todos distintos, no hay un ser humano igual a otro. Qué maravilla esto del universo, no hay uno idéntico a otro, y sin embargo el camino que se traza es para todo el mismo.
Entonces sale ese poema de Apollinaire, que yo últimamente lo estoy trayendo, pero que es tan sintético y tan hermoso y tan claro, donde dice: acérquense al borde. No podemos, tenemos miedo. Acérquense al borde. No podemos, nos caeremos. Acérquense al borde. Y se acercaron. Y él los empujó. Y ellos volaron. Precioso. Bueno, ahora estamos casi sobre el momento en que después ponen una música. Así que entonces voy a aprovechar para dejar mi teléfono, porque el de acá, por supuesto, primero que todo, porque quiero que llamen, que hablemos de todas estas cosas que estoy hablando, que me den su opinión, sus comentarios. Últimamente estoy hablando solo mucho, así que bueno, yo sé que me escuchan, me lo han dicho. Siempre me dicen: no, ¿qué vamos a parar a interrumpir? No, interrumpan, métanse, opinen, hablen, digan. Hay que involucrarse, viejo. Hay una idea que tiene que ver con el tema central para mí del cambio, de una terapia, de poder evolucionar de alguna manera, que es la falta de conciencia que tenemos. No nos damos cuenta cómo estamos viviendo. Vivimos, pero si dudan de lo que yo digo, piénsenlo conmigo también. ¿Ustedes no sienten que funcionan casi siempre con piloto automático? Como que uno ya se levanta a la mañana, ya tiene todo más o menos lo mismo. Claro, usted va a decir, siempre fue así, la rutina siempre existió, y es cierto. Pero de una manera, una cosa es determinadas obligaciones de horarios, de presencia, de asistencia, de actividad determinada. Nos movemos en un mundo donde todo se maneja de esa manera, a nivel de producción y de lo que uno hace, más que todo. Entonces, tanto hacer, nos olvidamos de nosotros mismos. El hombre pasa a ser un hombre fáctico, de hacer cosas. Entonces tengo esto, fíjense, he llegado a este punto, antes estaba acá, ahora estoy acá. Entonces ahora gano más y tengo más posibilidades. En fin, está bien, según el elemento que uno tiene para medir las cosas. Está bien si se basa en eso, en el tener, en el hacer para tener. Y bueno, entonces esa es una forma. Pero ¿qué pasa? Eso nos lleva a que las cosas que hacemos, o lo que hacemos, o la actividad que tenemos, o la profesión que tenemos, lo que sea, que esté ligado a eso, a producir, a sentir que hacemos cosas, nos aleja un poco de otras cosas, ¿no es cierto? De por qué lo hacemos, cuál es el sentido, cómo lo hacemos, que tenemos que hacerlo, es necesario, tiene que ver con lo que yo quiero en mi vida. Y ahí está la cosa, la raíz, la esencia, ¿no? Porque si no, nos transformamos en un robot, como decía recién, ¿no? O sea, encontramos en un momento dado que podemos tener mucho, en sentido de cantidad, de tener, y estar muy vacíos, muy empobrecidos por otro lado. Llegar a un punto donde no sentimos que la vida tenga alguna trascendencia, alguna importancia. Cuando hace mucho que no nos reímos, que no estamos contentos. Es muy difícil esto. Uno se ríe cuando hacen un chiste, pero sentir la alegría de que uno se siente vivo. ¿Sabe lo que es sentirse vivo? Hay pocos momentos en que lo sentimos. Ay, me siento muy bien. Hay una película, no me acuerdo, no sé si es buena, mala, no me acuerdo, hace mucho, Argentina, que trabaja Héctor Alterio, ¿no? Y dice algo así, ¿no? Y pega un grito, como la alegría de sentirse vivo, de que habla de la vida de esa manera, ¿no? Con un entusiasmo, con un énfasis. Y entonces sentirse vivo tiene que ver con avivarse, queridos amigos. Avivarse es fundamental, es darse cuenta. Avivarse es el lunfardo de darse cuenta. Me avivé que estaba viviendo equivocado, que estaba siendo macana. Me avivé que había puesto muchas cosas en ella o en él y que no son ciertas. Y me doy cuenta también de que yo soy que tengo que cambiar. ¿Por qué le estoy echando la culpa a los demás y a todos? ¿No? Es esta, o es ella, o es el otro. No.
¿Qué me pasa a mí? Que yo repito las mismas cosas y busco las mismas situaciones de las cuales después me quejo, ¿no? ¿Me avivé en algún momento? No. Sigo funcionando en piloto automático y sigo quejándome y siempre me pasa lo mismo. ¿Y por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué hago lo mismo? Es como si yo, no sé, tuviera que salir de acá de donde estoy con el micrófono y hay una puerta para salir. Y yo en lugar de agarrar la puerta, agarro para el lado de la ventana. Y bueno, me voy a hacer, cuando me di 53 chichonas, recién me voy a dar cuenta que la puerta te quedaba por el otro lado. Pero uno dice, es una estupidez, porque entonces, si la terapia y si todo el objetivo es avivarse, bueno, uno hace un programa, lo estudia de memoria y lo repite, como hacen en la educación, en el colegio. Pero no es así, pasa por que el avivarse, el darse cuenta, es terminar con los no puedo, con los no quiero, con los pero. Voy a hacer tal cosa, pero, y ahí se pinchó. Y no, y así. Entonces esa cosa de alegría de poder sentir que uno hace lo que siente, lo que tiene ganas. Porque entonces, ¿qué pasa cuando uno hace lo que siente, lo que necesita? Se produce el placer. Y el placer no es ninguna palabra que esté ligada al pecado o nada que ver. El placer es simplemente la satisfacción de la necesidad. Es la satisfacción, esto es de la biología. Los animales cuando tienen hambre comen, cuando tienen sed beben, cuando tienen sueño duermen, cuando tienen épocas de celo se unen a la hembra o al macho o lo que sea. Y después la necesidad también de todo, de amor, de protección, de cariño, de cierta seguridad también, de sentirnos protegidos. En fin, todas esas cosas, si uno no las tiene, está insatisfecho. No se siente querido, etcétera, etcétera. Entonces, el tomar conciencia, el darse cuenta que se puede, es despertar, salir de este sueño hipnótico que se fue metiendo dentro mío a partir desde chico, con las cosas que esto sí, que esto no, que tenés que saber siempre el camino por donde vas, tenés que estar seguro. Y después resulta que no era. ¿Y eso a qué nos lleva todo esto? Nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Y eso que parece una cosa muy sencilla, es la clave de todo. Sócrates lo decía, ustedes lo saben. ¿No? Conócete a ti mismo, en el oráculo también. Conocerse a sí mismo. Porque ¿qué pasa con conocerse a sí mismo? No es mirarse en un espejo, no es un egoísmo. Conocerse a sí mismo es tomar contacto con nuestro espíritu, con nuestra alma, con lo esencial, con lo que nos mantiene vivos y perdura después de la muerte. Entonces, esa es la esencia. Y muchas veces el quedarnos con la cosa sencilla, fácil, cómoda, nos impide conocernos verdaderamente. Detrás de toda persona que a veces se enoja y se pone mal y usted ve que protesta y siempre está enojada, hay una persona que está pidiendo amor, que está necesitando amor. Entonces muchas veces, yo me acuerdo siempre esto de que una anécdota que la conté varias veces, pero para algunos que recién empiezan a escuchar o que no hace mucho, vale la pena. Que es la de una vez que yo tenía el consultorio en un lugar, en un edificio, donde desde el balcón que daba a la calle podía ver la terraza de la casa de enfrente, que era una casa más bajita. Y había un día domingo, feriado, que no había bochinche ni nada. Yo percibí una escena que se daba en la terraza, que era dos cachorritos que uno lo estaba agrediendo al otro. Y había la madre, la perra, lo separó un poquito con la cabeza, hasta que logró separarlos. Cuando logró separarlos, para mi sorpresa, empezó a lamer no al herido, al lastimado, empezó a lamer al agresor, al malo de la película, diríamos nosotros. Y entonces lo calmó. Cuando logró calmarlo, entonces sí se dirigió al que estaba lastimado. Y entonces, claro, ¿por qué hizo eso? Porque el problema no era de dónde salió la locura de morder al hermanito, digamos. Y porque hasta hace un rato estaban lo más bien, estaban con la mamá tomando sol, jugando. De repente uno, ¡pluc!,
se transformó y perdió a ver cómo podíamos decir, rompió esa escena de tranquilidad, de paz, ¿no? Y entonces lo que hizo la perra fue volver a la escena que estaban, o sea, transformar todo otra vez en algo tranquilo, gozoso. Y por eso tenía que calmar al que había hecho el lío. Y después sí, las consecuencias, que eran lo lastimado, lo herido, vinieron después de calmar. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros, ¿quién es el que hizo esto? Ya, y viene enseguida la reprimenda, ¿no? El malo. ¿Cómo le haces eso a tu hermanito? Y el otro está con unos celos terribles. Y bueno, pero es así. Esa visión que tenemos así, de esa manera, ¿no? Estaba diciendo que en este tema de avivarse, de darse cuenta, como dije, de sentirse vivo, qué lindo es eso, ¿no? Cuando uno siente que eso, me siento sano. Sentirse vivo es sentirse sano, no tener nada. Sentir que es una coherencia todo, que yo estoy contento y que mis órganos están contentos, mi cuerpo está contento. Yo le estoy transmitiendo alegría desde mi ser interior. No es que estoy contento porque salió el hemograma bien solamente. Claro que sí, me gusta que salga bien y me tranquiliza. Pero es al revés muchas veces. Si nosotros logramos estar atentos con nosotros mismos, estar bien, no estar peleado con la vida, con las cosas, poder aceptar determinadas cosas, y bueno, esa es la clave fundamental. Bueno, bien, hablando un poco de las actividades. Por supuesto, como dije, va a ser todo esto después de la Semana Santa, ¿no? Ya vamos a hablar bien de las fechas y de esas cosas. Bueno, como decía, vamos a ver si retomamos los seminarios vivenciales, como hicimos con el Cartol, que duran un mes, nada más. Son cuatro reuniones de una vez por semana, de 2 horas, y donde trabajamos sobre el tema de determinado autor, pero desde la vivencia, desde lo que me mueve a mí eso, la lectura o lo que pasa, o me trae situaciones que son mías o de él o del otro. Y entonces lo vamos viendo en relación a que nosotros, los que estamos en el seminario, somos protagonistas de lo que dice el autor. No somos lectores simplemente. De último, la lectura es una lectura viva, una lectura vivencial. Bueno, después también están los grupos terapéuticos que ya se están anotando, uno y hay otro en formación, que se trabaja con más o menos 6 personas, hasta 8 como mucho, y se trabaja lo terapéutico, los conflictos que tiene la gente. Hace poco salió un artículo, no sé si en Clarín o dónde, que lo están rescatando como una novedad, y los grupos yo los vengo haciendo desde, qué sé yo, tiempos inmemoriales. En la década del 70 y del 60 tenía mucho auge. Y bueno, y se formó una cantidad de terapeutas de grupo que trabajaban con la idea esa, de pasar del ego al nosotros, de darse cuenta que uno no es la víctima única de todo lo que pasa, y entonces puede dar y puede ayudar a sus compañeros y al prójimo y recibir también. Es muy lindo. Y después es más económico, porque como se prorratea entre las personas, sale menos. Después, otros tipos de trabajos que se pueden hacer o que estamos pensando son orientaciones. Orientaciones que pueden después derivar en una terapia, pero de un principio son orientaciones, no son muchas reuniones, y donde se trata de deshacer algún lío, algún nudo, alguna situación de conflicto. Tanto en familia, orientación familiar, que se trata de que comprendan y se resuelven los conflictos, y se habla de la convivencia, orientación familiar, y después también para parejas, que es una época esta donde hay mucha soledad y mucha angustia. O sea, la soledad lleva a aferrarse al otro, agarrarlo, tomarlo, tomarlo en posesión. Y entonces, claro, se dificulta la cosa, no se respeta muchas veces la mínima libertad que tiene que tener el individuo o la mujer, y entonces se trabaja sobre situaciones muy, muy maduras y de mucha
crisis, ¿no es cierto? Entonces ahí se trabaja el arte de convivir y la integración de los opuestos, porque generalmente la fantasía que hay en las parejas, que cómo no es como yo quiero, o cómo no somos, porque siempre es distinto a mí, ¿no? En fin, esas cosas. Después, lo que es muy lindo, yo disfruto mucho y a la gente le gusta también, son las reuniones abiertas en bares, que todavía no está más Terrenal, que lo teníamos todo el año pasado. Mejor dicho, está el bar pero con otro nombre, así que tengo que ir a hablar con el dueño y ver. Y si no, voy a buscar otro lugar, pero son lugares muy lindos donde también nos reunimos 2 horas y hacemos filosofía, como hago yo ahora por la radio, y sobre todo le damos mucha importancia a la poesía y a las consultas, ¿eh? Se puede hacer consulta entre todos, ahí lo vamos viendo. Y después digamos, la figurita fuerte de las actividades son los talleres holísticos de integración vital, yo los llamo. Quiere decir, como talleres son de mayor duración, duran 4 a 5 horas, y se va pasando desde un momento en donde nadie se conoce o se conoce muy poco a un final donde todos están como integrados sin saber quizás a veces el nombre o la profesión de nadie, pero como seres espirituales, como seres humanos profundos, donde todos somos iguales. No importa la actitud, la posición económica, ni nada. Y entonces se trabaja los miedos, los bloqueos, los no puedo, todo lo que nos metieron en la cabeza, los mandatos. Y eso es lo que se hace con ejercicio, lo hacemos trabajando desde lo corporal, hay que venir con una ropa cómoda, se pone música, se trabaja con distintos ejercicios. Y se trata de recuperar, como siempre decimos, la esencia interior de nuestra condición humana. Eso lo vamos a hacer a partir también de abril, y generalmente se busca un día de fin de semana, o un sábado o un domingo. Más o menos para hacer repaso rápido, pero va a haber otras actividades si se puede. Estaba pensando en alguna actividad literaria. Hay mucha gente que me dice que desde que escucha el programa se ha volcado a la poesía o a otras cosas, o a otras actividades, la plástica, por ejemplo, en fin. Pero eso sería como cosas que vamos a ir agregando. Así que bueno, estas son las puertas que se van a ir abriendo, esperemos este año. Y mientras tanto, bueno, vamos a ver un poco de la poesía. Si alguno quiere hablar, por supuesto, que lo haga. No hace falta ya que los invite. Ustedes saben que lo pueden hacer. Y que me digan si estas cosas han entrado dentro de su idea de que pueden ser o no, o les parecen situaciones muy, ¿cómo se llama? No sé, inesperadas, no creo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver un poquito. Vamos a leer una cosa cortita de más o menos de Hoyo que me gustó, lo tomé así hoy cuando venía. Entonces, me gustó esto y entonces quiero leerlo, ¿no? Dice, nos hemos obsesionado demasiado con la cabeza, dice Hoyo. Toda nuestra educación y nuestra civilización están obsesionadas con la cabeza, porque con ella hemos hecho una gran cantidad de avances científicos, tecnológicos, y pensamos qué puede darnos el corazón. Algunos, yo no, pero algunos lo piensan. En efecto, no puede darte tecnología, una gran industria, ni dinero. Puede darte alegría, celebración, una gran sensibilidad. ¿Por qué? Por la belleza, la música, la poesía. Puede guiarte por el mundo del amor. Pero no puedes con eso hacer crecer tu cuenta bancaria. No puedes pelear guerras terribles, ni hacer bombas atómicas, ni nada. El corazón solo sabe cómo crear y la cabeza a veces destruye. Porque no es el punto, a veces el ser humano en la cabeza, en la ciencia. Muchas cosas se manejan, por ejemplo, en el tema de las medicaciones. Hay una sola medicación o una determinada droga para todas las personas que tienen síntomas parecidos, pero las personas son todas distintas. Y no hay una mirada singular para ese paciente, lo que sea, que por ahí puede necesitar otra cosa o no. Por ejemplo, no es al pasar, pero hace falta una comprensión más humana, más integrada, más profunda.
Y entonces todos los sistemas educativos se han basado en eso, ¿no es cierto? A menos que el ser humano se equilibre, que el corazón y la cabeza crezcan juntos, este problema va a seguir estando. El paraíso, como que dice Pollo acá, pertenece al corazón. Ya nadie entiende su lenguaje, entendemos la lógica, pero no entendemos el amor. Bueno, después habla de la poesía, de la importancia de eso. Después dice, el hombre ha perdido la pulsión poética, creativa. Estamos demasiado interesados en los bienes mercantiles, en las baratijas, en hacer más objetos. La producción tiene que ver con la cantidad y la creación tiene que ver con la calidad. Tendrás que hacer que el corazón regrese. Tendrás que estar consciente de la naturaleza otra vez. Tendrás que aprender a observar otra vez las rosas, las flores del loto. Tendrás que establecer relación con los árboles y las rocas y los ríos. Tendrás que empezar otra vez un diálogo con las estrellas. Después dice que amar, siempre que amas estás contento, ¿no? La alegría es una función del amor. Entonces trata de volverte más amoroso y te volverás más alegre. Inclusive a veces ni hace falta saber si es correspondido, porque eso no influye en la alegría. El solo hecho de sentir amor, porque no hay que olvidarse, esto me trae, que el amor no es una cosa que está fuera de nosotros, la tenemos adentro de nosotros, es una condición del ser humano. La condición no solo del ser humano, de todo lo que existe, de las estrellas, de las plantas, de los animales, de qué sé yo. Esa energía es la que une todo, es el tejido que nos une a todos. Entonces, qué sé yo, siéntate junto a la roca, dice Goya, conversa un poco, acuéstate sobre ella, siéntete uno con ella, y vas a experimentar una energía, y serás tremendamente alegre. La roca no te habrá realizado nada, o tal vez sí, pero te alegraste porque amaste. Quien ama es alegre, Y entonces si haces eso todos los días, lo vas llenando de eso. Dice, puedes estar en prisión y convertirla en un templo en un segundo. En el momento en que la llenas de amor deja de ser una prisión. E incluso un templo se convierte en una prisión si no hay amor. Después dice otras cositas sueltas. Acá habla de la relación del amor con la vida, con la respiración. Entonces inhala y exhala. El amor entra y sale. Esa es una meditación. Cuando exhalas, siente que estás irradiando amor hacia la existencia. Y cuando inhalas, la existencia está irradiando amor hacia ti. Entonces, esto sería muy bueno. Siéntate en silencio, respira y respira amor. Muy lindo, son cosas sueltas que él escribe, como ustedes lo conocen, ¿no? Y bueno, lo traje porque me pareció que nunca está de más repasar estas cosas. Bueno, andamos ya casi sobre la hora. No sé si algún poema vamos a poner. A ver si tengo alguno acá del que suscribe. Tengo alguno. No sé, a ver esto. Vamos a ver. El que siempre me gusta es Búsqueda, pero ya muchos lo conocen. A ver, lo vamos a leer porque igual nos queda muy poquito tiempo. Donde el espacio se transforma en tiempo, el lugar se vuelve protagónico, único, infinito. En esa circunstancia efímera intenté hallar la verdad. En mi incansable afán, horas de cálculos e interrogación resultaron estériles. Ante la repetida frustración, decidí que mi corazón se ocupe de la búsqueda, cansado de los artificios de mi cerebro. Pensé a veces en desistir, pero no me retiro del lugar. Espero, simplemente espero. En algún momento inadvertido, lo presente me integrará a su orden íntimo, revelándome la conjunción total del instante, la sabiduría de la quietud, la vastedad del silencio. Un abrazo para todos.